Recording in progress. Ok, ya estamos. Entonces, tercer parcial, vamos a dedicárselo exclusivamente a las hojas de cálculo. Aquí le puse aplicada. Pues esos, sí, vamos a dejarle aplicada. Ok. Ya me contestaron algunos de ustedes que sí han trabajado con hojas de cálculo, otros no están seguros, otros apagaron la cámara como José Manuel Segovia, por fin lo había conocido y dijo, no, siempre no. Ok, bueno, entonces, como les mencionaba, la hoja de cálculo es utilizada en programas como, por ejemplo, Excel, ¿sí? También les mencionaba que Word trabaja, bueno, más bien Word es un ejemplo de procesador de texto. ¿Qué diferencia existe entre un procesador de texto y entre una hoja de cálculo? ¿Se podrá hacer lo mismo en ambos tipos de software? ¿O ustedes qué creen? A ver, contéstenme. Voluntarios, pongo participaciones. Nada más levanten ahí la manita, pongan el emoji de la manita para darles la palabra. Vamos a ver. A ver, acá, Ámbar, ya. Échale, Ámbar, le escuchamos. Ay, que el Word es para escribir y Excel para usar matemáticas. Son diferentes software. El Word es para escribir y el Excel es para escribir, bueno, para matemáticas. O sea que no podemos escribir en Excel. Pues sí, pero no sirve para lo mismo. En Excel son más de fórmulas que de texto. Ya le dio al clavo. Ya vamos por buen camino. Fórmulas. Muy bien. Ámbar. ¿Cómo se llama? Santoyo. Usted sí, ya sabía que era Santoyo. Participation. Ok. Muy bien. ¿Alguien más que guste participar? Es que ya lo dijo Ámbar, es lo mismo que yo voy a decir. No creo, porque cada persona piensa diferente. No creo que me lo vayan a decir con las mismas palabras. ¿Alguien? A la una, alguien a las dos, alguien. No veo más manitas. ¿Por qué no hay manitas? Pónganme de perdido una carita, una chevecita. Kristen. A ver, Kristen, le escuchamos. Que Excel es lo que dijo Amber, que lo de las fórmulas, y Word es como más para crear o modificar documentos escritos. Documentos escritos, crear, modificar, ajá, donde no podemos hacer cálculos, ¿verdad? Ese yo pienso que sería como una diferencia, que perdón, en Word no podemos hacer cálculos, no podemos hacer esas operaciones que decía su compañera Ámbar y que ahorita usted está diciendo. Ujú, correcto. Muy bien. Kristen, Esquivel Gavilán, Kristen Minerva. Ok. Muy bien, entonces vamos a continuar. Gracias, señoritas. Y gracias a los que no participaron también. Muchas gracias que le dieron oportunidad a sus compañeros. Entonces, bueno, vamos a trabajar lo que sería la hoja de cálculo. Esta sería la primera sesión. Y aquí está de fondo. Si se fijan en esta imagen que les estoy proyectando, esta vendría siendo lo que es una hoja de cálculo, ¿sí? Y pues es el icono de una aplicación o de un software que se utiliza para crear o para trabajar con hojas de cálculo. Ok. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar lo que es una hoja de cálculo. Vamos a definirla, lo que es una tabla. Filas, columnas. También veremos celdas, lo que es una celda activa. ¿A qué se refiere la palabra rango? Así como fórmulas. Todas estas son palabras o conceptos claves que nos van a ayudar a comprender un poquito mejor al momento de trabajar con hojas de cálculo. ¿Sale? Es para familiarizarnos y para utilizar
toda la terminología correctamente, como debe de ser, ¿sale? Aquí, cuando trabajemos con hojas de cálculo, ya no les voy a decir, denle clic al cuadrito de sabe qué, no, todo tiene un nombre y precisamente para eso, para entender ese nombre, es que vamos a ir definiendo cada uno de estos conceptos, ¿sale? Entonces les pido que se vayan apropiando ustedes también de esos conceptos y que los empiecen a utilizar. Cuando tengamos clases, utilícenlos, incluso en su vida cotidiana, muchos de estos conceptos los pueden utilizar, los pueden aplicar, ¿sí? Ándale, ya andan regañando a Basti. Ah, ya apagó su micro. Ok. Bueno, para empezar, vamos a definir lo que es una hoja de cálculo. Por aquí está una definición, digamos, formal, ¿sale? De lo que se trata una hoja de cálculo. Léanlo y me gustaría escucharlos, a ver qué entienden de ese pequeño párrafo, de esa pequeña definición. ¿Alguien que guste participar? Ahora sí. Y me gustaría que participaran las personas que se van quedando sin, o sea, que no duplicaran pues participación, pero si no hay más, les estamos dando chancilla a los que no participan, pero si no hay más, bueno, pues, sí pueden repetir. Giovanni, ya activó su micrófono. A ver, lo escuchamos, Giovanni. Entiendo como que te facilita la operación numérica. La operación numérica. ¿Una operación específicamente o a qué cree que, o a qué se refiere con eso? ¿Alguna operación específicamente? Pues sí, por ejemplo, he visto que, no sé si todos los profes, pero trabajan con hojas de cálculo para las calificaciones, en donde pues se trabaja una fórmula para sacar el promedio final o pues así. Ok, esa es Se una facilita operación. Ajá, esa es pues, una operación. Correcto. Ok, correcto. Gracias. Alexis Rodríguez González. González, ya está su participación, perdón, y su asistencia. Entonces, dice bien su compañero, nos permite hacer operaciones, pero no solamente nos permite hacer operaciones, nos permite, una hoja de cálculo tiene unas cosas que se llaman funciones, tiene fórmulas que podemos utilizar ya sea para realizar cálculos como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, sacar promedios, sacar porcentajes, eh, pero también tiene unas cosas que se llaman funciones y esas nos permiten, ya cuando vayamos avanzando, se van a dar cuenta de lo poderosísima que es esta herramienta, ya que nos permite, también además de esas operaciones, nos permite, por ejemplo, trabajar con escalas de color, que si los alumnos, que tengo una lista de 30 alumnos, si de esos alumnos su calificación final es de 5 de 5 hacia abajo, o sea, de 5, 4, 3, 2, 1, van a aparecer en color rojo. Que si estos alumnos tienen su calificación de 6 hacia arriba, entonces van a aparecer de color verde porque acreditaron. Todo eso nos permite hacer Excel a través de funciones, a través de fórmulas. Nos permite comparar valores, nos permite, ya lo verán, ojalá y nos alcance el tiempo, pero es una herramienta bastante poderosa y muy común. Es muy común utilizarla en la escuela, pero no solamente en la escuela, no solamente los maestros la utilizan, ¿sale? Tiene muchísimas aplicaciones esta herramienta. Entonces espero que vayan anotando lo que es una hoja de cálculo. ¿Se anotaron o no? ¿Puedo cambiar de diapositiva?
Sí. Gracias, Jonathan. Puedo cambiar de diapositiva. Bueno, ahorita vamos a hacer una práctica. Voy a abrir una hoja de cálculo aquí para que vayan checando todo lo que tiene, los conceptos con los que vamos a empezar a trabajar. Pero antes de que se abra esa hoja de cálculo, vamos a definir aquí de esta listita, ya tenemos lo que es una hoja de cálculo. Ahora, lo siguiente, vamos a definir lo que es una tabla. ¿Qué entienden por tabla? ¿A qué se refiere la palabra tabla o para qué sirve una tabla? No, pues es un pedazo de madera para hacer muebles, profesor, para dar reglazos. ¿Qué es una tabla? ¿Para qué utilizan ustedes una tabla? Espero que sí sepan a qué me estoy refiriendo. No una tabla física, sino una tabla, Es como el espacio que tienes para organizar datos. es un espacio que tienes para organizar datos. Muñoz, Valdés, América, Daniel. Gracias, América. Ok, es un espacio. Un espacio. Ok, Profe, como para tener ordenados los datos, ¿no? para tener ordenados los datos, no. O para tener los datos Bueno, ordenados, sí. sí. Para tenerlos ordenados, sí. Ah, ok. José Manuel Rodríguez Muñoz. ¿Son parientes ustedes? Usted y América, porque los dos son Muñoz. Yo que sepa, no. No, Ah, oye, luego América. No, no, ni Dios lo mande. Ok. Entonces tienen razón los dos. Ambos dos tienen razón. ¿Sí? Nada más, no es así como un espacio. Esa palabra la podemos cambiar. ¿Qué le pondrían en lugar de que es un espacio para organizar información? ¿Una tabla qué es? Una herramienta. ¡Vamos! No, hombre, no. Sí traía la actitud hoy. Ay, le ganaron la participación a José Luis Zamora. A ver. Basti. Díganos, José Luis. Basti. Es una cuadrícula para organizar información en columnas y filas. Es una cuadrícula, correcto. Una tabla es una cuadrícula. Es una herramienta, como dijo su compañera Basti. Ambos son correctos, pero nos vamos a ir un poquito más porque es una herramienta. ¿Sale? Una tabla, perdón, es una herramienta. En que una herramienta gráfica, no debemos de perder de vista eso. Es una herramienta gráfica, o sea, que podemos ver, que podemos dibujar. Gráfico se refiere a dibujo. ¿Sale? Entonces, no hay que perder de vista eso. Es una herramienta gráfica, obviamente, que nos va a permitir organizar información. Esta información se estructura por medio de cuadrículas. Ya lo dijo su compañero José Manuel Segovia, que por cierto no le registré. ¿Sí era José Manuel Segovia? No, Sí. profe, era yo. ¿Quién fue? Ah, José Luis Zamora, perdón. Zamora Lara José Luis. Ya le registré, perdón. Ok, entonces voy a dejarles de proyectar la presentación y ya vamos a ver ahora sí lo que viene siendo la pantalla de la hoja de cálculo. Entonces, voy a compartir esto. Me les comparto la otra pantalla. Ok, ahí ya se está viendo. Nada más díganme si sí o si no. sí, profe. Bien, entonces aquí tenemos, ahora sí, esto viene siendo una hoja de cálculo. Aquí digamos que esto sería como una tabla
inmensa. ¿Por qué es inmensa? Pues porque nosotros, si se fijan, si nos vamos hacia abajo, vayan viendo la barra de desplazamiento. Si nos vamos hacia abajo, aquí ya la barra de desplazamiento se va haciendo más pequeña. Quiere decir que se están creando nuevas, es un espacio como infinito. Sí, obviamente sí tiene un fin, pero si es es un espacio infinito, les digo, sí tiene un fin y ustedes lo van a investigar. Igual, eso es hacia abajo. También lo podemos hacer de manera lateral. Fíjense la barra de desplazamiento que ya cuando llega, digamos, al último espacio, al último cuadrito, ahorita sí le vamos a decir, al último cuadrito, se va haciendo más pequeña. Quiere decir que se están creando nuevos espacios, nuevos cuadritos. ¿Sale? Entonces, regreso. Ahí está. Y como dijo su compañero José Luis Zamora, es una cuadrícula. Ella es una cuadrícula. ¿Cómo se forma esta cuadrícula? A ver, si son observadores, ¿cómo se forma ese cuadrito? ¿Qué se junta? Si se fijan, aquí tenemos, aquí identificadas por letras, aquí nos aparece la A, nos aparece la letra B, nos aparece la letra C, D, E, F. Todo esto, estas cosas que estoy señalando, tienen un nombre. Filas y Columnas. columnas. Ok, ¿cuáles son las filas y cuáles son las columnas? Las columnas son las verticales. Las columnas son las verticales, las que van de arriba hacia abajo. Y a mí me gusta relacionarlo con la columna vertebral de los humanos. No me vayan a decir, no, pues las de las víboras están así como acostadas. Sí, pero las de los humanos están de manera vertical. Es una columna. La columna vertebral está en esta posición. Sale de arriba hacia abajo. Es una columna. Entonces, las que están acostadas serían las... Horizontales. Ey, pero ¿cómo se llamarían? Las filas. Correcto. Entonces, columnas van de arriba hacia abajo y las filas van de lado a lado. Generalmente van de izquierda a derecha. ¿Sí? Horizontales, no se los olvide, viene de horizonte. El horizonte está acostado. ¿Sí? Entonces, las filas van de manera horizontal y las columnas van de manera vertical. Ok, hasta ahí no hay problema. Ya tenemos, si se fijan, ya definimos dos de los conceptos que teníamos previamente en los temas que íbamos a tratar. Ya definimos lo que es una hoja de cálculo, ya definimos lo que es una tabla, ya definimos qué es una columna y ya definimos qué es una fila. Llevamos 4 conceptos. ¿Los van anotando o no los van anotando? No, ¿para qué los anotamos? Eso no se nos olvida. Y el día del examen se les va a olvidar, eso es lo que les digo. Pero espero que sí vayan anotando. Entonces, ya que tenemos definidas que estas que estamos marcando de arriba hacia abajo son columnas y que estas que estamos marcando de lado a lado se llaman filas, una cosa muy importante aquí en las hojas de cálculo. Las columnas las vamos a nombrar o a identificar por medio de letras. Si se fijan, está la columna A, está la columna B, columna C, columna D, y así nos vamos sustantivamente, oigan más, qué barbaridad. Sucesivamente. Profe, y si llegamos a la Z, ¿qué pasa? Pues vuelve a comenzar. Vamos a la Z, aquí está la Z. Vamos a la columna que sigue. Si se fijan, ahora aparecen 2A. ¿Cuál seguiría? La columna AB, columna AC, AD, AE, AF, AG. Profe, y si llegamos a la ZZ, pues seguiría la AAA, luego la
columna AAB, AAC, AAD y así nos vamos. ¿Sale? Por eso les digo que son como infinitas. Y las filas las vamos a identificar por medio de números. Yo no sé si se alcanzan a ver ahí en la pantalla, porque de repente se ve borroso. Ahí cuando estoy proyectando a veces se ve borroso. Pero no sé si alcanzan a distinguir que las filas están marcadas por números. ¿Sí se alcanzan a ver o no? Sí, profe. Ah, bueno, ok. Entonces, columnas son las letras. Las filas van a ser números. Ahora, ¿cómo se forma? Ahora sí ya es una pregunta que les hice hace rato, pero no habíamos visto lo que era una columna y una fila. Ahora, estos cuadritos, ¿cómo se llaman? Celdas. ¡Ey! Esos cuadritos se llaman celdas, dice su compañero Giovanni. Entonces, a partir de ahora, ya no van a ser cuadritos, ya no le vamos a llamar cuadritos, ya se van a llamar celdas. Una hoja de cálculo tiene muchas celdas, ¿sale? Aquí está. Y cada una de esas celdas se forma o se llama de diferente manera. Por ejemplo, ahorita, ¿yo en qué celda estoy ubicado? ¿Cómo podríamos llamarle a esta celda? ¿O cómo se les ocurre que la podríamos diferenciar de todas las demás? Veintidós. ¿Cómo? Como, no sé, pero Me dijo, no, ¿cómo me dijo? Nada más quiero es que me que, repita. por ejemplo, cuando hay planos cartesianos, se ubica tal X, Y, y esa podría ser como 22Q. Ah, ok. Dice su compañera que ella recuerda que en los planos cartesianos o la forma en la que se trabaja con los planos cartesianos es a través de coordenadas. Y déjenme les digo que aquí en la hoja de cálculo es igual. Es muy buena analogía la que hace su compañera. Esta celda tiene una coordenada. Sin embargo, ella me dijo, es una celda que se encuentra o que le podemos llamar 22Q. Bueno, se equivocó poquitito. Nada más se equivocó en el orden, digámoslo así. No sería 22Q, sino que esta celda en la que estoy ahorita, este cuadrito en el que estoy ahora, se llamaría Q22. Y de hecho aquí, si se fijan, está un cuadro de nombres. Ahorita aparece el texto Q22. ¿Por qué? Pues porque yo estoy ubicado en la celda Q, o sea, tengo que nombrarla primero con la columna y luego con la fila. Entonces estoy en la columna Q en la fila 22, por eso aparece Q22. Si yo me coloco aquí, ¿en qué celda estoy? Estoy en la H11, o sea, quiere decir que estoy en la columna H en la fila 11. Así se forman los nombres de las celdas. Todas las celdas van a tener un nombre. Por ejemplo, esta sería N2, esta sería la celda O6, esta sería la celda E19, esta es la celda A1 y así sucesivamente. Entonces recuerden, para nombrar una celda, primero es la columna y después viene el número de la fila. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok, gracias Giovanni. Entonces ya tenemos también definido medianamente lo que es una celda. Ya sabemos cómo se nombran. Pero ¿cómo se forma una celda? ¿Cómo se forma un cuadrito? ¿Qué tiene que suceder o qué tiene que pasar para que se forme una celda? ¿Cómo se van formando todas estas celdas, todos estos cuadritos? ¿Cómo se forman? Y es una respuesta muy lógica hasta cierto punto. Si estamos trabajando por coordenadas, digamos que este es un punto. Y Reina levantó la mano. A ver.
Échele, Reina, le escuchamos. Pues al momento de que una fila y una columna pues llegan a un punto en el que se topan, pues crean los cuadritos y ya. Bueno, varias filas y varias columnas. Ok, pero estamos hablando de una fila ahorita, ¿eh? De una fila y de una columna. Estamos hablando únicamente de una celda, de cómo se forma una celda. Entonces, sí es correcto. Reina. Ujú. Reina Michelle. ¿Cómo se forma una celda? Pues una celda se forma cuando se intersectan o cuando se cruzan, dijo su compañera, cuando se cruzan. La palabra correcta es cuando se intersectan una columna con una fila. Así es como se van formando las celdas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se está intersectando la columna K con la fila 15. Por eso se llama, esta celda se llama K15. Entonces, eso sería la definición formal de lo que es una celda. Una celda es la intersección de una columna con una fila. Es donde topan, digámoslo así, donde se cruzan. ¿Hasta ahí algún problema? No. Gracias, Jonathan. Qué inteligente eres. Dios mío. Chihuahua. Ok, déjenme checo qué otro concepto teníamos y cuáles nos van faltando. Ya tenemos hoja de cálculo, tenemos tabla, tenemos lo que es una columna, una fila y ya lo que es una celda. Nos faltan 3 conceptos más. Ok. Algo más que habría que agregarle a la tabla que se me pasó es que se compone de columnas y filas. Es un organizador gráfico, es una herramienta gráfica que nos permite organizar datos, que nos permite organizar información. Y dijo su compañero José Luis, está cuadriculada, es una cuadrícula. Ok, pero ahora ya sabemos que esa cuadrícula se forma por medio de columnas y se forma por medio de filas. ¿Sale? Entonces eso era lo que me faltaba agregar. Ahorita ya que llegamos a filas, columnas, era algo que me faltaba agregar de lo que es una tabla. Debe de tener por fuerza una tabla al menos una columna y al menos una fila. ¿Con eso qué se va a formar? Pues una celda. ¿Sí? Entonces, con eso no estamos formando una tabla. Veremos que una tabla mínimo entonces necesita 2 columnas, o sea, por ejemplo esto, necesita 2 columnas y 2 filas. Ahora sí ya tenemos una tabla. Ahora sí ya tenemos una tabla. También lo podemos hacer así. 2 columnas con una fila. O una fila con 2 columnas. Pero bueno, en lo personal, se ocupan al menos 2 columnas y 2 filas para que pueda nombrarse como tabla. ¿Sale? Bueno. Hasta ahí pienso que vamos bien. Nos falta el concepto de celda activa. Ok. Si se fijan, cuando yo doy clic en una celda, esa celda se resalta, se pone en un color más negrito, en un rectángulo con el borde más grueso. A eso se le va a llamar celda activa. ¿Por qué creen que se llame celda activa? A ver, deduzcan, poder de deducción al máximo. Porque la seleccionó, Porque la seleccioné. Ok, ¿y qué quiere decir y qué gano con eso? Con que yo la seleccione. que va a trabajar en ella. Que voy a trabajar en ella, es correcto. O sea, si yo doy clic aquí en la celda de, bueno, voy a ponerlo en la celda de 10. Axel, deje nada más le pongo su participación. ¿Cómo se apellida Axel? Amaury. Beltrán Sánchez. Beltrán Sánchez, ya está registrado. Ok, si yo me coloco en la celda de 10 y empiezo a escribir,
pues se va a escribir el texto que yo ponga o los números que yo ponga o los caracteres que yo escriba, se van a colocar en esa celda, no se van a colocar en otra, en ninguna otra, no se van a colocar en la celda O4. Para eso es la celda activa, para indicar en cuál celda vamos a trabajar, en cuál celda deseamos introducir información. ¿Sale? Esa es la celda activa. Y se distingue, pues, en primera, porque se resalta. Se resalta por sobre todas las demás. Y tiene este cuadrito que no sé si lo alcancen a ver ahí, no, la verdad no sé si ustedes lo alcancan a apreciar. Hay un cuadrito en la esquina inferior derecha. Aquí está, hay un cuadrito pequeño. ¿Sí lo alcanzan a ver ustedes o no? Sí. Ah, sí lo alcanzan a ver, perfecto. Igual, a ver, ¿me podría acercar más? Creo que ahí se va más claro. Este cuadrito se llama cuadro de llenado. Entonces, les mencionaba, este cuadrito se llama de llenado. ¿Para qué sirve ese cuadrito? Por ejemplo, yo aquí puedo poner 10, puedo escribir 10. Ahorita estoy trabajando en la celda de 5. Aquí le voy a poner 11, 12. Imagínense que yo tuviera que escribir los números del 10 al 100. Pues, ¿cuándo acabo? Para eso es este cuadrito de llenado. Selecciono los primeros 3 o 4, 3 o 4 celdas para que el programa o para que la hoja de cálculo detecte el patrón en el que tiene que seguir, en el que tiene que obedecer. Entonces aquí ya la computadora dice, pues aquí del 10 al 11 hay un incremento de 1. Del 11 al 12 hay un incremento de 1 también. Entonces va a deducir el programa, por medio de algoritmos, va a deducir que el que sigue va a ser el 13. Y luego el siguiente va a ser el 14, el 15 y así sucesivamente. Este cuadrito de llenado nos facilita enormemente esa tarea. ¿Por qué? Les digo, seleccionamos esto, que ahorita vamos a ver cómo se llama. Nos colocamos en ese cuadrito de llenado y lo arrastramos hacia abajo y si se fijan, va apareciendo, si yo me muevo una celda más abajo, aparece a un ladito el 13. Aparece a un ladito del cursor el 13. Quiere decir que en esta celda, si yo le suelto, va a aparecer el 13. Si yo le sigo más hacia abajo, me va a ir apareciendo el valor de cada celda. Si yo aquí le suelto, se van a llenar de manera automática estas celditas que nos faltaban. Para eso nos sirve el cuadro de llenado. Igual lo podemos extender también hacia los lados. Pero como hacia los lados no ha detectado ningún patrón, o sea, dice, no, pues tienes el 10. Lo único que está haciendo es copiar el 10, el 10, el 10, el 10. Lo está repitiendo. Igual aquí. Dice, no, pues aquí tú agarraste, como yo nada más tenía esta columna llena, lo que hizo fue repetir esa misma columna. Si se fijan, son los mismos valores. Los voy a borrar. En cambio, si aquí yo le pongo 20, acá le pongo 30, y me agarro esta fila, agarro esta selección, y ahora sí, con el cuadro de llenado me voy ampliando, ahora sí el algoritmo ya detecta que son incrementos de 10 en 10. Si yo lo suelto, si se fijan, tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Ahora lo podría hacer hacia abajo, no va a funcionar. Tengo que agarrar. Si hago esto, va a copiar esos valores. ¿Sí se fijaron? Como no había un patrón todavía definido, no sabe qué va a poner aquí abajo. Dice, no, pues arriba sé que tienes un 20, pero no sé qué voy a poner aquí. En cambio, si ya le pongo 40, 50, aquí nos vamos a ir de 20 en 20. 40, 60, 80. Ahora sí, ya va a detectar el patrón, el algoritmo, y lo va a hacer.
Si se fijan, ahora va incrementando de 20 en 20. Para eso sirve el cuadro de llenado. Una herramienta bastante útil que se activa con la celda activa, precisamente. Voy a borrar esto y borro. Ok. Les mencionaba que cuando nosotros tenemos seleccionada más de una celda, en este caso, por ejemplo, aquí tengo 2 celdas seleccionadas. Tengo la celda B2 y tengo la celda B3 seleccionadas al mismo tiempo. Esto tiene un nombre. Cuando selecciono más de una celda, eso tiene un nombre y se llama rango. Como el de la película, como el lagartijío de la película. Si se tiene seleccionada una celda, pues esa se llama celda activa. Si se selecciona más de una celda, a eso se le va a llamar rango. ¿Sí? Por ejemplo, aquí. Aquí está. Esto sería un rango. ¿Qué rango sería? Ah, bueno, pues eso sería el rango. ¿Desde qué celda estoy seleccionando? ¿Alguien que me diga? B2. Ok. B2. P2, dijo Citlali. Ok, tengo seleccionado desde B2. Aquí está. ¿Hasta qué celda estoy seleccionando? I2 y 12. Ah, entonces ese sería el rango desde B2 hasta I12. No se van a confundir, esto no es una L, es una I. ¿Sí se fijaron cómo simbolicé o cómo representé la palabra hasta? O lo hago más grande. ¿Cómo se representó la palabra hasta? Con 2 puntos. Es correcto, con 2 puntos. Entonces, un rango siempre va a estar o siempre va a tener estos 2 puntitos. Porque recuerden que estamos seleccionando más de una celda, entonces le estamos diciendo desde dónde hasta dónde va a abarcar ese rango. Lo voy a borrar. Entonces aquí otro ejemplo. Alguien que me diga cuál sería el nombre de ese rango. C3. Sería C3. Esa es una celda, nada más. C3, así solo como me lo dijo, es una celda. ¿Cómo sé que es un rango? ¿O cómo debo nombrar a ese rango? Acuérdense que se nombran desde la celda de inicio hasta la última celda que tengo seleccionada. C2 hasta C3, H3. Ah, ok. Dice su compañero, este rango es desde C2, porque aquí es donde comencé a seleccionarla. Si se fijan la celda que primero, en la cual doy clic, esa se queda de color blanquito. Esa es la primera celda, es la celda de inicio. Entonces comienza la selección o comienza el rango en la celda C2, aquí, en esta celda, y termina en H3. Entonces este es el rango C2H3. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Gracias. Ok, otro ejemplo. ¿Qué rango tengo seleccionado ahí? A5, A14. Tengo seleccionado el rango A5, A14. Desde A5, desde aquí, hasta A14, que viene siendo aquí. Si se fijan, es la misma columna. Por eso es A5, A14. Ok, por último, un rango un poquito más extenso. ¿Qué rango tengo seleccionado ahí? C6, J14.
C6J14, es correcto. Muy bien, entonces creo que ya le agarraron la onda a los rangos. ¿Sí? Esos se nombran a partir de la celda de inicio hasta la celda final. Correcto. Espero que hayan anotado lo que es un rango. ¿Sí lo anotaron o no lo anotaron? ¿Quién me lo define? Lo que hayan anotado. Yo le puse que un rango es cuando se selecciona más de una celda. Ujú. Muy bien, gracias, América. ¿Alguien más tiene algo diferente o con sus propias palabras? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues yo le puse lo mismo, pero más adelantito le puse que se tiene que poner de dónde hasta dónde llega usando dos puntitos. Es correcto, también es la manera en la que se simboliza o la manera en la que se representa, ¿sale? Y nosotros cuando hagamos funciones, cuando hagamos fórmulas, vamos a ocupar seguramente muchos rangos. Entonces es importante que conozcan desde cómo nombrar una celda, cómo seleccionar un rango o cómo nombrar un rango, pero todo eso lo vamos a hacer a partir de conocer las columnas y conocer las filas, a partir de podernos nosotros ubicar espacialmente o gráficamente dentro de nuestra hoja de cálculo, ¿sale? Entonces es correcto, yo pienso que sería un buen complemento, eso que puso su compañera Reina, de la manera en la cual se nombran los rangos, que es desde la celda de inicio, se ponen dos puntos para decir hasta dónde va a abarcar el rango y por último, la última celda, perdón, que conforma ese rango. Entonces el rango se compone de tres partes, celda de inicio, los dos puntitos que simbolizan hasta y la celda final. Bueno, ya tenemos definida también lo que es una celda activa y lo que es el rango. Por último, nos falta lo que son las fórmulas. Y las fórmulas está bastante sencillo. Una hoja de cálculo, al igual que el procesador de texto, su ventana principal está dividida en varias partes. Por ejemplo, aquí tenemos, esto también lo tiene un procesador de textos. ¿Esto cómo se llama? Esto que estoy aquí seleccionando al lado. Esto. ¿Cómo se llama esto? Es que no sé si se alcanza a ver, yo pienso que sí. ¿Sí se alcanza a ver o no se alcanza a ver? Hasta se marca de color grisecito, un gris más oscuro. Bueno, creo que no se alcanza a ver. Bueno, estas son las barras de desplazamiento. No sé si las alcanzan a ver ahí en la pantalla, en la proyección, pero son las barras de desplazamiento. ¿Para qué nos sirven? Pues para desplazarnos, para movernos a través del documento. En este caso, a través de la hoja de cálculo. También otra parte importantísima de la hoja de cálculo y que también tiene Word es esta parte, esto que está aquí, donde dice libro 1. ¿Cómo se llama esa barra? Es una barra. ¿Alguien que me diga cómo se llama? Según sus apuntes de procesadores de texto de Word o su experiencia personal. ¿Por qué aquí dice libro 1 y no dice Panchita? No dice otra cosa. A ver. A ver, a ver. ¿Están despiertos o qué? ¿O ya se durmieron o ya se fueron o qué? A Mauri. A ver, vamos a ver a Mauri. A ver qué nos dice. A Mauri sus mentiras. A Mauri, ¿por qué cree que dice aquí libro 1?
No sé, profe. No sabe. Bueno, dígame algo, así como una teoría loca, lo más, lo que a usted se le ocurra, porque es el libro 1. A lo mejor porque está utilizando una hoja. Porque estoy utilizando una. Ok, gracias, Amaury. A ver, ¿qué otra teoría loca se les ocurre? Basti, ¿por qué cree que aquí dice libro 1? Ah, ahorita vamos con Kristen. A ver, Kristen, ¿la escuchamos? No estoy segura, pero pienso que, por ejemplo, como en Word podemos agregar otra hoja, aquí se puede agregar otra pestaña de Excel y ese sería el libro 2, porque las hojas se le pueden agregar ahí mismo. O Ok, sea, como en Word podemos agregar una nueva, un documento nuevo, aquí es igual, pienso. ok, ustedes piensan mucho, qué bárbaros. Ok, gracias, Kristen. Dice su compañera, a ver, si agregamos una hoja, pues aquí puede cambiar. Es posible que aquí cambie. Ahorita vamos a ver cómo cambiar esto. Vamos primero a hacer la prueba que dice Kristen. Aquí en esta sección, que es la sección de las hojas, que también la vamos a utilizar muchísimo, es donde nosotros podemos agregar o quitar hojas de nuestra hoja de cálculo. Si le doy clic al signo de más, se van a ir agregando hojas a nuestro libro. Pero si se ¿No fijan, será como el nombre del documento? ándele, ya le dio al clavo a la compañera Citlali. Este es el nombre de mi archivo o de mi documento que estoy trabajando. En este caso, cuando nosotros trabajamos con procesadores de texto, cuando trabajamos en Word, la manera correcta de llamarle a ese archivo es documento. ¿Sale? Word trabaja con documentos. En el caso de hojas de cálculo, Excel trabaja con libros. Ese es el nombre de nuestro archivo. Como yo lo acabo de abrir, acabo de crear este documento nuevo, este libro nuevo, este archivo nuevo, no le he puesto un nombre. Entonces, si ahorita yo le pongo un nombre, vamos a guardarlo. Obviamente, pues tengo que guardarlo para poderle poner un nombre. Le voy a poner segundo F. Así se va a llamar mi archivo. Le voy a dar clic en guardar. ¿Y qué pasó con el nombre de mi libro? Ya no se llama libro 1, ya se llama segundo F. ¿Por qué? Pues porque antes no lo tenía guardado, nada más lo creé, nada más lo abrí, pero me faltaba guardarlo, me faltaba ponerle un nombre. Entonces esta va a ser la barra de títulos. ¿Por qué barra de títulos? Porque este es el título, este es el nombre que le estamos dando a nuestro libro. No se confunda, no se les olvide. Word trabaja con documentos. Excel o las hojas de cálculo trabajan con libros. ¿Y qué tienen los libros? Pues tienen hojas. Aquí están las hojas. ¿Sí? El nombre del libro, porque, a ver, es que ¿por qué se llaman documentos y por qué acá se llaman libros? Ah, el nombre del libro viene o se le da ese nombre, pues sí, ese nombre, ese mote, se le da por los libros de contabilidad. Ustedes saben que las empresas tienen, todas las empresas respetables deben de tener un departamento de contabilidad. ¿Y qué se hace en contabilidad? En ese departamento pues hacen los cheques, se recibe dinero, sale dinero y todo eso se lleva en un control, en unas cosas o en unos libros que se llaman libros de contabilidad. ¿Sí? Por eso le quisieron dar esa semejanza que cuando ustedes o cuando las personas, cuando los usuarios trabajaran con Excel, con hojas de cálculo,
lo relacionaran con ese departamento de contabilidad, porque ahí es donde se hacen muchísimos cálculos. Ahí es donde se trata o se organiza información. Por eso querían asemejarlo a la vida real. Entonces, pues qué mejor que ponerle el nombre que nosotros comúnmente utilizamos en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Se llaman libros. Por eso se llaman, por eso reciben ese nombre. Ok. Bueno. Y les estaba comentando, bueno, las barras de desplazamiento son estas. Esta es la barra de título, esta que ya les mencionaba, esta que está aquí arriba. Barra de título. También tenemos esta sección que es el cuadro de nombres. Si se fijan, si yo me coloco ahí y sin dar clic, únicamente me coloco encima del cuadrito, aparece el nombre de la herramienta, cuadro de nombres. Ese me sirve pues para saber el nombre de las celdas. Y si yo quisiera, no se los recomiendo, pero si ustedes lo recomiendan, si ustedes lo quieren hacer, perdón, adelante, no hay ningún problema. El chiste es que no se les olvide. Aquí yo estoy en la celda C2. Y digo, no, es que en esta tengo un dato muy importante. Tengo, digamos, 1,200, no, tengo 120,000 pesos. Tengo un dato de 120,000 pesos. Si yo quiero, le puedo cambiar el nombre a esta celda. Yo ya no quiero que se llame C2. Como es una celda tan importante para mí, yo ya quiero que se llame total. Entonces me coloco en la celda, en el cuadro de nombres, le pongo le pongo el nombre o la palabra, cómo voy a identificar a esta celda y posteriormente le doy Enter. Entonces ahorita fíjense, ahorita estoy en la celda A2, me muevo hacia la derecha y voy a estar en la celda B2. Si yo me coloco aquí, debería ser la celda C2, pero como ya le cambié el nombre, ahora se llama total. Ya no es la celda C2, sino que es la celda total. Entonces, si van a cambiar nombres a celdas, sean muy cuidadosos y que no se les olviden al momento de hacer cálculos. ¿Estamos? Repito, cuadro de nombres, aquí está, es este. Y es donde aparece el nombre de las celdas, donde nosotros vamos a trabajar. Vemos aquí también en la parte de abajo que es la sección de las hojas, ya les mencioné para qué sirven. Sirve para agregar o para quitar, para eliminar hojitas que nosotros no vayamos ocupando. Por ejemplo, aquí tenemos la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3, la hoja 4, hoja 5. ¿Cómo las agregamos? Ya lo vieron. ¿Cómo las insertamos? Pues con este botón de más. ¿Cómo las vamos eliminando? Pues damos un clic derecho y la eliminamos. Si no ocupa esa hoja, hay que eliminarla. Podemos eliminar la 4 también y quedarnos únicamente con las hojitas que estamos trabajando o con las que vamos a utilizar. Aquí ya me quedé nuevamente con la hoja 1. Esta hoja 1 también le podemos cambiar el nombre y eso sí se los recomiendo. Por ejemplo, si aquí yo tuviera una lista de calificaciones, pues le doy doble clic y aquí ya le puedo cambiar el nombre. Le puedo poner lista asistencia, por ejemplo. Le doy Enter y ya se me mantiene el nombre. Ya no se llama hoja 1. Ahora esta hoja se llama lista asistencia. Y bueno, pues aquí están las herramientas. Estas son las herramientas. Y cada una de estas va a cambiar según el menú o según la ficha donde me encuentre. Ahorita estoy en la ficha de inicio. Si me cambio a la ficha de insertar, se van a cambiar las herramientas. Van a ser diferentes. ¿Qué puedo insertar? Bueno, pues puedo insertar una tabla dinámica, puedo insertar una tabla, puedo insertar una imagen, puedo insertar una forma, etcétera, etcétera, etcétera. Así, gráficos. Si me cambio a la ficha de diseño de página, las herramientas van a cambiar también. Aquí está. Entonces, las herramientas van a cambiar de acuerdo o en función de la ficha donde yo me encuentro. Si me cambio a la ficha de fórmulas,
cambian las herramientas que yo puedo utilizar. Igual en la ficha de datos, cambia. En la ficha de revisar, cambia también en cada una de ellas. Y por último, y yo pienso que va a ser la que más vamos a utilizar, es esta que está aquí. Y ahí dice el nombre. ¿Cómo se llama esa parte? Barra de fórmulas. Barra de fórmulas. Gracias, Alejandra, que no había participado el día de hoy, pero ya participó. Barra de fórmulas, es correcto. Aquí, esta es la parte más importante de la hoja de cálculo. ¿Por qué? Pues porque aquí nosotros vamos a escribir las fórmulas precisamente o las funciones que nos van a permitir manipular los datos. Por ejemplo, si yo aquí tengo digamos, matemáticas, así lo voy a poner así. Vamos a hacer como una calificación. Ya va a ser, esto va a ser lo último, ¿eh? Matemáticas, física y artes. Son materias, estas son materias, ¿sale? No sé si ustedes las están llevando en este momento o no, pero son materias que en algún momento las van a llevar. Si Giovanni en matemáticas saca un 10 y luego, bueno, aquí le voy a poner Giovanni para saber a quién le pertenecen esas calificaciones. Giovanni saca 10 en matemáticas, en física pues también le fue muy bien y en artes chafió con un 9. Y luego voy a poner a Kristen. Y ella no, pues en matemáticas muy bien. En física, híjole, pues ahí también le fue bien. Y en artes también. Y luego que llega el profe Jonathan, y que en matemáticas, nada, pues le copió en el examen a sabe quién y ni siquiera para copiar la hizo. Y luego que en física, nada, pues ahí es de panzazo. Y en artes, un nuevecillo. Ok. Y queremos saber el promedio de estos 3 alumnos. ¿Vale? Si yo quisiera saber el promedio de estas 3 calificaciones, o el promedio de Giovanni, el promedio general de Giovanni, tomando únicamente en cuenta estas 3 calificaciones, bueno, pues me coloco en la celda donde voy a querer el promedio y me voy a la barra de fórmulas. Y aquí es donde tengo que escribir, es en esta sección donde yo tengo que escribir la fórmula o la función que me van a arrojar el promedio, en este caso, de estas 3 materias. ¿Sí? Por eso les digo, esta es la parte más importante de una hoja de cálculo, porque como hemos visto, las hojas de cálculo es para hacer operaciones, es para hacer cálculos. Entonces, sin esta barra de fórmulas, no podríamos hacer los cálculos necesarios, no podríamos escribirlos. De ahí su importancia de esta barrita de fórmulas. ¿Vale? Ahorita sí le vamos a dejar por el momento, no vamos a sacar el promedio, porque eso lo van a hacer ustedes en las actividades de la semana. Ok, por el momento, aquí le vamos a dejar. ¿Sale? Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, alguien que guste profundizar o compartirnos algo. Nadie. Todo bien. Nadie se queja. Nadie llora. Todos en Santa. Profe, yo tengo una duda. Una duda, a ver, ¿qué duda será, Basti? En las actividades que va a dejar, usted va a poner, por decir, llenar la tabla así de calificaciones y nosotros vamos a sacar el promedio. Es probable, no es seguro, pero es probable. A lo mejor nada más les pongo a hacer sumas, a lo mejor les pongo a sacar por ahí un promedio, a lo mejor ni siquiera les pongo calificaciones. A lo mejor les pongo que se agarren a hacer 3 series de ejercicios, por ejemplo, 10 abdominales. ¿En cuánto tiempo haces 10 abdominales? Y aquí le van a poner ustedes, ¿no? Pues en la primera vez me tardé 10 segundos. La segunda ya estaba calientito y me tardé 8 segundos.
y les puedo pedir que saquen el promedio de sus abdominales o de sus ejercicios. Pueden ser diferentes cosas, ¿sale? Ok, Eso. gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? ¿Nada? Hablen ahora o callen para siempre.